Mis padres eligieron a mi hermano antes que a mí. Días después los traicionó, robó documentos importantes y vinieron a pedirme ayuda a mí, el hijo que rechazaron. Entonces, mi hermano Kevin y yo no hemos hablado durante los últimos 3 años y no creo que alguna vez podamos solucionar esto. Sin embargo, a pesar de afirmar que estarán de mi lado hasta que Kevin se disculpe, decidieron invitarlo a su fiesta de aniversario hace unos días. Yo, 30, hombre, y Kevin, 26, hombre, nunca nos llevábamos bien cuando éramos niños, y cuando llegamos a la adolescencia nos odiábamos a muerte. Después de mudarnos, comenzamos a interactuar menos y nos volvimos un poco más civilizados el uno con el otro, pero todavía no nos caíamos bien. Luego, hace 3 años, hizo algo inolvidable en la fiesta de Navidad de nuestros padres. Había traído a mi novia de ese momento conmigo y nos habíamos mantenido fuertes durante casi 4 años. Incluso les había dicho a mis padres que invitaran a sus padres porque tenía la intención de proponerles matrimonio esa noche. Kevin sabía lo serios que éramos el uno para el otro porque ella había asistido a todos los eventos familiares conmigo en el pasado, desde que empezamos a salir. No creo que él supiera que tenía intención de proponerle matrimonio, pero no importa porque, incluso si no estaba planeando eso, él todavía no tenía por qué coquetear con ella y tratar de convencerla de que me dejara. Sé que ustedes deben estar pensando que él y yo ya no nos hablamos porque en realidad convenció a mi novia. Pero por suerte mi mujer no es tan tonta. Bella, mi esposa, me contó lo que Kevin había estado tratando de hacer literalmente minutos después de que sucedió. Ella me dijo que aparentemente la había llevado a un lado mientras yo estaba ocupada hablando con otros familiares y le había dicho que me trataría mucho mejor que yo. Todo lo que necesitaba hacer era decir que sí o darle una pista. Realmente la había asustado. Después de enterarme de lo que había sucedido, decidí confrontar a Kevin de inmediato. No me importaba que hubiera mucha gente en esta fiesta. Todo lo que quería hacer era sacar esta ira de mi sistema. Así que lo enfrenté. Eso terminó en una gran pelea. Fue un shock para mí, si soy honesto, porque habíamos sido civilizados el uno con el otro hasta ese momento. Entonces, no tenía motivos para salirse de su camino y arruinar las cosas. Incluso después de que lo confronté, siguió insistiendo en que no había hecho nada malo porque realmente le gustaba Bella y su vibra, y pensaba que ella podría hacerlo mucho mejor que yo. Después de un momento, la discusión se volvió tan acalorada que terminé enfrentándolo todo a la cara, y tuvimos que retirarnos porque la pelea se volvería física si no nos hubieran separado. Ese fue el incidente que fue el colmo. Les dije a mis padres que ya no iba a interactuar más con él y que si lo invitaban a algún evento, yo no asistiría. Para mí fue así de simple porque no solo me había insultado, sino que también había incomodado a mi esposa, y eso era inaceptable. Desde entonces, mis padres y la mayor parte de mi familia inmediata, que habían presenciado nuestra gran pelea ese día, decidieron cortarlo porque todos sabían que aquí estaba equivocado. Sin embargo, hace unos meses, mis padres me dijeron que se había acercado a ellos y también a un par de otros familiares directos y les había dicho que realmente lamentaba todo. Al parecer, mis padres y estas otras personas decidieron perdonarlo y darle otra oportunidad de demostrar que había cambiado como persona. Lo curioso es que la persona con la que realmente se había metido es la única que no recibió una disculpa. Yo tampoco le pedí disculpas a él ni a mi esposa, lo cual fue una locura porque, incluso si no me disculpaste, al menos él podría haberse disculpado con ella, porque realmente la asustó ese día. Aún más loco es el hecho de que ni siquiera sabía nada de esto hasta hace poco, cuando descubrí que habían decidido invitar a Kevin a su fiesta del 35 aniversario. Yo era quien estaba a cargo de asegurarse de que todos los invitados de la lista recibieran una invitación, y así me enteré, de forma completamente coincidente. No pensaba decírmelo hasta el día de la fiesta, cuando vi que Kevin estaba en la lista de invitados. Decidí confrontar a mis padres al respecto, y fue entonces cuando me dijeron que se había acercado un par de personas de la familia, incluidos ellos, hace un par de meses. Habían decidido perdonarlo, por lo que lo invitaron a la fiesta. Hicieron que pareciera que no era gran cosa, aunque sabían que yo no quería verlo en absoluto. Entonces les dejé muy claro que si iban a invitar a Kevin, yo no iba a asistir. Porque fuera lo que fuese lo que había sucedido hace tantos años, yo no había superado eso. No era algo que yo pudiera perdonar, y estoy seguro de que mi esposa tampoco lo haría. Entonces, podrían tenernos a Bella y a mí en la fiesta, o podrían tener a Kevin. Tuvieron que hacer su elección. Obviamente, comenzaron a discutir conmigo y me dijeron que los estaba poniendo en una posición difícil porque ya le habían dicho a Kevin que le invitarían y que sería de mala educación de su parte no enviar una invitación después de eso. También hicieron que pareciera que estaba exagerando,
porque cualquier cosa que hubiera sucedido había sucedido en el pasado y querían que lo dejara pasar. Después de algunos intercambios, se dieron cuenta de que yo me mantendría firme y no asistiría a la fiesta si Kevin asistía. Al final simplemente se dieron por vencidos. Me dijeron que les parecía bien si Bella y yo decidiéramos no asistir porque preferirían tener a su mejor hijo en la fiesta, ya que Kevin había sido muy amable con ellos en los últimos meses, lo cual tiene sentido, ya que estaba tratando de compensarlos y probablemente los había estado adulando. Después de decir eso, colgué y no volví a hablar con ellos. Esto fue hace un par de semanas y hace unos 2 días finalmente tuvieron la fiesta en su casa. Bella y yo decidimos no participar. Ni siquiera supuso una gran diferencia para nosotros y lo pasamos mucho mejor solos. Entonces, decidimos que no íbamos a mantener ningún contacto con mis padres hasta que se disculparan. No lo han hecho todavía, pero por alguna razón todavía tienen la audacia de esperar que yo los ayude, porque Kevin resultó ser Kevin y los traicionó. Al parecer, el día después de la fiesta, mi papá estaba trabajando fuera de casa. Mientras estaba en la oficina central, se dio cuenta de que faltaban un montón de papeles. Se trataba de documentos importantes, ya que contenían las estrategias para el próximo trimestre financiero de su empresa, registros financieros e incluso una lista de los contactos más importantes con los clientes. En las manos equivocadas, esto podría resultar muy perjudicial para la empresa. Tenía una copia de todo en su computadora, pero le preocupaba que, al tener acceso a estos documentos, Kevin realmente pudiera estropearlos. Me pareció un poco extraño que mis padres estuvieran tan seguros de que fue Kevin quien se llevó esos papeles. Por lo que sabían, podría haber sido cualquiera. Me llamaron esta mañana y me dijeron que realmente necesitaba mi ayuda para averiguar dónde estaba Kevin porque creían que se había llevado estos papeles. Cuando les pregunté cómo podían estar tan seguros, me dijeron que Kevin había dejado su tarjeta de presentación en el escritorio, probablemente para que nuestro papá supiera exactamente lo que sucedió. Desafortunadamente para ellos, Kevin había estado trabajando para uno de sus competidores durante los últimos meses, y esto no era más que espionaje corporativo en su máxima expresión. No tenían idea porque Kevin es su hijo. Naturalmente, no sintieron la necesidad de realizar ninguna verificación de antecedentes, y cada vez que le preguntaban qué había estado haciendo en su carrera, él simplemente les decía que estaba entre trabajos y luego cambiaba de tema. Por lo tanto, no tenían idea exactamente de dónde había sido empleado. Ahora que se había escapado con esos documentos, necesitaban mi ayuda para localizarlo. Habían estado intentando contactar con él, pero no habían recibido ninguna noticia. Mi padre estaba realmente preocupado porque si estos documentos habían sido robados y caían en las manos equivocadas, lo que inevitablemente sucedería, había muchas posibilidades de que la junta directiva simplemente lo despidiera de su propia empresa. No podía entender por qué no lo habían hecho. Lo denuncié a la policía porque, como se trataba de un robo, estaba seguro de que presentarían cargos contra él. Pero mi mamá me dijo que no quería ir a la policía con nosotros porque no quería que Kevin se metiera en demasiados problemas. Ella solo quería hablar con él y recuperar esos documentos. No podía entender por qué se acercaban a mí entre todas las personas, porque yo era la persona menos probable que pudiera ayudarlos, ya que no me llevaba bien con Kevin. Entonces les dije que era muy triste lo que les había pasado, pero que era mejor que hablaran con la policía en lugar de perder el tiempo hablando conmigo. No pensé que podría ayudarlos. Pero luego mi mamá me dijo que yo era la única persona que podía ayudarlos debido a mi línea de trabajo. Por contexto, trabajo en seguridad cibernética como tester, así que soy lo que ustedes llaman un hacker ético. La parte más importante de mi trabajo es la ético poco, lo que significa que no voy a hacer nada que sea realmente un delito cibernético. Es literalmente contra lo que trabajo. Cuando mi madre sugirió que tal vez podría crear su cuenta y averiguar dónde estaba y lograr que hablara con ellos, lo encontré bastante insultante e indignante. Y no fue solo porque intentaban aprovechar mi posición y mis habilidades, también fue porque no había olvidado cómo me habían insultado al decirme que preferirían tener su mejor hijo en la fiesta que yo. Ahora su llamado mejor hijo los había arruinado y necesitaba mi ayuda. ¡Qué conveniente para ellos! Inmediatamente me enfadé con ellos y les dije que no iba a hacer nada para ayudarlos porque ellos mismos se habían creado la situación. Ahora podían afrontarlo de la manera correcta o meterse en problemas y dejar que Kevin se saliera con la suya. Pensé que estaba siendo bastante justo al decirles que fueran a la policía con esto porque Kevin literalmente había dejado su tarjeta de presentación en el escritorio a propósito. Fue solo porque sabía que sus padres no iban a hacer nada para meterlo en problemas. Pensé que los estaban engañando al dejar que se saliera con la suya y, sin embargo, no parecieron prestar atención a lo que les estaba diciendo.
Cuando me di cuenta de que no tenía sentido hablar con ellos porque iban a seguir discutiendo conmigo, simplemente colgué. Iba a bloquearlos, pero luego me enviaron un mensaje diciendo que estaban realmente desesperados por mi ayuda y querían que hablara con ellos. Entonces, decidí enviarles un mensaje de texto y decirles que ya había dicho todo lo que tenía que decir, pero que no iba en contra de mi ética y moral para ayudarlos. Luego mi madre me envió una nota de voz llorando y diciendo que se sentía totalmente abandonada por sus dos hijos. Ella no podía creer que ni siquiera yo les estuviera haciendo esto porque aparentemente se suponía que yo era el tipo más comprensivo aquí en esta situación desde que era mayor. Querían que lo pensara desde su perspectiva y me diera cuenta de que no querían desacreditar a mi hermano porque, sin importar lo que hubiera hecho, seguía siendo familia. Simplemente no podía entender cómo les parecía bien que Kevin los engañara literalmente y, aún así, no podían encontrar el coraje para enfrentarlo. Todavía estaban tratando de que yo interviniera y los ayudara en lugar de hacer lo correcto e ir a la policía, simplemente porque eran demasiado débiles para hacerlo y se preocupaban más por su reputación familiar que por ellos mismos. Me enojó tanto que respondí a su nota de voz, diciendo que después de lo estúpidos que habían sido, no siento ninguna lástima por ellos, ya que se lo merecen totalmente. Sabían que Kevin no era una buena persona y deberían haberlo sabido, especialmente después de lo que me había pasado. Pese a ello, decidieron darle una segunda oportunidad. E incluso después de haberlos dejado en ridículo, todavía les importaba más que él fuera su familia que su sustento. Les dije que era realmente estúpido por su parte esperar que yo fuera comprensivo con ellos, especialmente después de que se negaron a defenderse. Ni siquiera tuvieron el coraje de defenderse. De ninguna manera iba a hacerlo por ellos. Luego, finalmente los bloqueé porque ya no quería lidiar con esto. Pero hace un par de horas, se comunicaron conmigo desde otro número y me dijeron que fue realmente insensible de mi parte decir que se merecían esto. Todo lo que querían hacer era confiar en su propio hijo. Me dijeron que, como padres, sentían que era su deber perdonar a sus hijos cuando cometían errores y que no iban a ser villanos por ello. Dijeron que yo también había cometido errores en el pasado y que siempre me habían perdonado. Continuaron diciendo que era insensible por mi parte decir que se merecían esto porque también habían decidido darle a Kevin una segunda oportunidad. Entonces, por decirles a mis padres que no los iba a ayudar y que merecían que mi hermano los jodiera por confiar en él. Actualización 1. Oye, también bloqueé el otro número desde que mis padres me habían contactado porque realmente no quería hablar con ellos. Una cosa que la mayoría de ustedes señalaron en los comentarios es que todavía no se habían disculpado conmigo, incluso después de que habían sucedido tantas cosas. Tenían mucho que decirme, pero lo siento, no era una de esas cosas. Y ustedes tenían razón. No les debo nada. No necesito ayudarlos y no necesito sentirme mal por ellos. Les había dicho que Kevin no era digno de confianza y ellos lo sabían todo. Sin embargo, habían decidido darle una segunda oportunidad. Es cierto que también me habían dado una segunda oportunidad, pero todo lo que había hecho era mucho menos escandaloso que lo que él había intentado hacer. Ustedes querían saber por qué me habían perdonado, así que aquí está. Cuando me acababa de graduar de la universidad, desafortunadamente fui estafado. En aquel entonces, acababa de empezar a ganar dinero y había invertido en algo. No recuerdo exactamente en qué, pero resultó ser un fracaso y me estafaron. Entonces mis padres me rescataron ayudándome con dinero durante un par de meses, ya que todavía necesitaba pagar el alquiler y todo. Pero no creo que fuera justo que compararan lo que yo había hecho con lo que había hecho Kevin porque en aquel entonces no tenía malas intenciones. Simplemente tomé una mala decisión y no fue intencional. Obviamente no quería perder dinero. Pero lo que hizo Kevin fue completamente diferente. Eligió coquetear con Bella cuando ella estaba conmigo, sabiendo que no terminaría bien para ninguno de nosotros. No era una buena persona y no es que mis padres no lo supieran. A pesar de eso, lo habían llamado el mejor hijo solo porque había sido muy amable con ellos durante un par de meses y les había dedicado mucho tiempo. Bueno, ahora saben exactamente por qué había estado haciendo eso. Y a pesar de todo esto, no pensaron que fue importante disculparse conmigo. Solo querían hacerme sentir culpable y obligarme a ayudarlos. Bueno, eso no iba a pasar. Mi moral y mis principios me importan más que cualquier otra cosa, especialmente mi línea de trabajo. También decidí bloquear a los otros familiares, mi familia inmediata, como mi tía y mi tío, que habían decidido perdonar a mi hermano. Me di cuenta de que, aunque me había perdido la fiesta, ni siquiera se habían molestado en preguntarme por qué no había asistido. No quiero dar la impresión de que tengo derecho a ello, pero definitivamente me habría comunicado con ellos si hubiera estado en su lugar.
Pero supongo que esto me abrió los ojos porque ahora conozco mi posición en su vida, así que lo tendré en cuenta. Entonces los bloqueé. Honestamente, no es gran cosa para mí porque sé que tengo a Bella a mi lado. Entonces, realmente no importa si estoy en contacto con mi familia o no. Si bien en el pasado realmente me agradaban estas personas, no creo que sea más importante que mi propio bienestar o mi salud mental. Y si son tóxicos, no los necesito en mi vida. Para mí, mantener las relaciones y mantener la paz de la familia no es más importante que yo mismo. Bella también me ha dicho que está muy contenta de que haya decidido separarme de mis padres porque no podía creer que hayan decidido ayudar a Kevin a pesar de que sabían lo incómoda que se había sentido el día que él intentó coquetear con ella. Literalmente la llevó a un lado y trató de hablar con ella en privado, sobre cosas como esta, incluso cuando ella seguía diciéndole que no quería hablar con él y que solo quería volver a la fiesta de Navidad. Siguió insistiendo en que él era la mejor opción para ella y para mí. No creo que lo hubiera perdonado por algo así, incluso si Bella no hubiera sido mi esposa. No creo que la gente deba tratar a las mujeres de esa manera. Es simplemente extraño y espeluznante. Es más, mis padres ni siquiera se dieron cuenta de que, a pesar de que se habían disculpado con ellos, en realidad éramos nosotros quienes merecíamos esa disculpa. Ni siquiera sé lo que estaban pensando. Probablemente simplemente no estaban pensando en nada. De todos modos, cualquiera que sea el caso, Bella y yo tenemos familia que su sustento. Les dije que era realmente estúpido por su parte esperar que yo fuera comprensivo con ellos, especialmente después de que se negaron a defenderse. Ni siquiera tuvieron el coraje de defenderse. De ninguna manera iba a hacerlo por ellos. Luego, finalmente los bloqueé porque ya no quería lidiar con esto. Pero hace un par de horas, se comunicaron conmigo desde otro número y me dijeron que fue realmente insensible de mi parte decir que se merecían esto. Todo lo que querían hacer era confiar en su propio hijo. Me dijeron que, como padres, sentían que era su deber perdonar a sus hijos cuando cometían errores y que no iban a ser villanos por ello. Dijeron que yo también había cometido errores en el pasado y que siempre me habían perdonado. Continuaron diciendo que era insensible por mi parte decir que se merecían esto porque también habían decidido darle a Kevin una segunda oportunidad. Entonces, por decirles a mis padres que no los iba a ayudar y que merecían que mi hermano los jodiera por confiar en él. Actualización 1. Oye, también bloqueé el otro número desde que mis padres me habían contactado porque realmente no quería hablar con ellos. Una cosa que la mayoría de ustedes señalaron en los comentarios es que todavía no se habían disculpado conmigo, incluso después de que habían sucedido tantas cosas. Tenían mucho que decirme, pero lo siento, no era una de esas cosas. Y ustedes tenían razón. No les debo nada. No necesito ayudarlos y no necesito sentirme mal por ellos. Les había dicho que Kevin no era digno de confianza y ellos lo sabían todo. Sin embargo, habían decidido darle una segunda oportunidad. Es cierto que también me habían dado una segunda oportunidad, pero todo lo que había hecho era mucho menos escandaloso que lo que él había intentado hacer. Ustedes querían saber por qué me habían perdonado. Así que aquí está. Cuando me acababa de graduar de la universidad, desafortunadamente fui estafado. En aquel entonces, acababa de empezar a ganar dinero y había invertido en algo. No recuerdo exactamente en qué, pero resultó ser un fracaso y me estafaron. Entonces mis padres me rescataron ayudándome con dinero durante un par de meses, ya que todavía necesitaba pagar el alquiler y todo. Pero no creo que fuera justo que compararan lo que yo había hecho con lo que había hecho Kevin porque en aquel entonces no tenía malas intenciones. Simplemente tomé una mala decisión y no fue intencional. Obviamente no quería perder dinero. Pero lo que hizo Kevin fue completamente diferente. Eligió coquetear con Bella cuando ella estaba conmigo, sabiendo que no terminaría bien para ninguno de nosotros. No era una buena persona y no es que mis padres no lo supieran. A pesar de eso, lo habían llamado el mejor hijo solo porque había sido muy amable con ellos durante un par de meses y les había dedicado mucho